En esta oportunidad debemos encontrar lo que es el volumen en litros. Entonces, para una determinada sustancia se pide encontrar este volumen en litros. ¿Ya? Se entrega a la masa. Observe, son 200 kilogramos en este caso de aceite de algodón, cuya densidad relativa es 0.926. Los datos serían los siguientes. Entonces, con los datos entregados, que es densidad relativa, masa y se pide el volumen. Veamos cómo podemos calcular esto. Para calcular lo que es el volumen, necesitamos la masa y la densidad. Solamente poseemos la densidad relativa. Nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen. Y sabemos también que la densidad relativa es la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. ¿Qué sucede? Sucede que con esta no podemos encontrar el volumen, porque poseemos las siguientes incógnitas. El volumen, que es la incógnita principal, y la densidad, ¿no es cierto?, que también sería incógnita acá porque no se sabe. Pero acá tenemos la solución, porque la densidad es la única incógnita en esta otra. Entonces, lo que debemos realizar es calcular primero la densidad para calcular finalmente el volumen. Entonces debemos calcular esta densidad, que sería la misma de esta otra ecuación de acá. Ocupemos esta primera ecuación para calcular la densidad. Entonces, en esta primera ecuación sería la densidad relativa es la densidad, ahí, ¿no es cierto? Todo esto dividido en la densidad del agua. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la densidad del agua está dividiendo, va a pasar multiplicando. Al pasar multiplicando, va a quedar la densidad relativa por la densidad del agua. Eso es densidad. Entonces, la densidad relativa, según el problema, vale 0.926. Recordemos que esta densidad no tiene unidad de medida. Y la del agua es 1000. Esta es una constante, ya es conocida. Entonces, obtendríamos lo que es la densidad que buscamos. Esta densidad tiene un valor, al ingresarlo en calculadora, solamente hay que correr la coma, 3 espacios, sería 926 kilogramos sobre metro cúbico. Esta sería la densidad de esta sustancia. La vamos a colocar ahí como densidad. Listo. Entonces, ahora podemos realizar el cálculo del volumen. Para calcular el volumen, solamente hay que pasarlo multiplicando. Y la densidad la vamos a pasar dividiendo. Entonces va a quedar lo siguiente. Va a quedar que el volumen es la masa sobre la densidad. La masa son 200 kilogramos. La densidad son 926 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces el volumen nos daría un valor numérico de 0.2159 metros cúbicos. Pero esto no es la solución, porque nos piden el volumen en litros. Entonces, quisieron hacerlo un poco más difícil. Entonces, como lo piden en litros, vamos a colocar los 0.2159 metros cúbicos. Y esto lo vamos a multiplicar por una fracción equivalente a 1 para establecer esta relación de acá. Entonces se sabe que el metro cúbico se puede eliminar de esa forma, quedando simplemente esta cantidad por 1000, obteniendo la cantidad en litros. Entonces el volumen que necesitamos nosotros es exactamente 215.98 litros. Y de esta forma damos por finalizado nuestro primer problema. Veamos el segundo problema que tenemos ahora a continuación. En el siguiente problema se pide encontrar la densidad del aire en gramos sobre centímetro cúbico y en gramos sobre litro. Para ello se entrega un volumen para el aire, el cual tiene una masa de 1 kilogramo y se pide, como dije anteriormente, hallar dichas densidades. Se debe dejar claro lo siguiente, que en esta ocasión, para ello hay que dejar claro que el volumen está calculado y con la masa se pueden calcular las densidades. Es bastante sencillo esto. La fórmula a emplear es la que se muestra acá
Esta fórmula dice que es la masa sobre el volumen. También hay que ocupar algunas equivalencias porque hay que convertir como la siguiente. Como que un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y también hay que ocupar otra que la va a pasar a litro también. Que un litro son 1.000 centímetros cúbicos. Porque el dato está en kilogramos, ¿no es cierto? Y lo que se pide debe estar en gramos. La idea es poder calcular la densidad del aire. Para ello tenemos la masa y tenemos el volumen. Como vimos, la fórmula de densidad es la siguiente. La densidad del aire es la masa sobre el volumen. A partir de esto, nosotros vamos a decir que nuestra densidad del aire va a ser la masa, que tiene un valor de 1 kilogramo dividido en el volumen, que son 0.7752 metros cúbicos. Si resolvemos esto, vamos a obtener un valor de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, para poder encontrar lo que se pide, porque recordemos que lo que se está pidiendo es esta misma densidad, pero no en kilogramos sobre metro cúbico. Se está pidiendo en gramo sobre centímetro cúbico y en gramo sobre litro. Entonces vamos a ocupar esta equivalencia para realizar las conversiones. La primera conversión de unidad de medida, nosotros debemos pasar de kilogramos a gramo, de metro cúbico a centímetro cúbico. Vamos a empezar con la primera fracción, es de kilogramos a gramos. Es decir, estos kilogramos los vamos a eliminar de acá y en su lugar vamos a colocar el gramo, es decir, acá arribita. Por otro lado, estos metros cúbicos los vamos a cancelar colocándolo acá. Entonces lo eliminamos, dejamos un espacio y ese espacio colocaremos el centímetro cúbico, que quedaría anotado acá. Como debemos eliminar primero el kilogramo debemos colocarlo abajo. Y en la parte superior el gramo. De esta forma, cuando se cancele lo que es el kilogramo, el espacio que ha dejado ese kilogramo lo ocupa el gramo. De una forma similar se hace con el metro cúbico. El metro cúbico se coloca arriba para poder cancelar este metro cúbico con ese. Y el espacio que quedaba acá, porque acá ahora no ha quedado unidad de medida, lo ocupará el centímetro cúbico, que se anota acá abajo. De esta forma, si analizamos nosotros, vamos a tener gramo sobre centímetro cúbico. Ahora vamos a las equivalencias. ¿Cuál es la equivalencia entre gramo y kilogramo? Se sabe que un kilogramo son 1.000 gramos. ¿Y cuál es la equivalencia entre metro cúbico y centímetro cúbico? Se sabe que un metro cúbico son 1.000.000, ojalá me alcancen los ceros, de centímetros cúbicos, como se indica acá. ¿Ya? Así de sencillo. Ahora, esto lo vamos a ingresar en la calculadora para la resolución. En la calculadora quedaría de la siguiente forma. 1.29 por paréntesis dice, arriba colocamos el 1.000, dividido en 1, cerramos y abrimos otro, y este otro sería arriba el 1 y abajo el 1.000.000. Para 1.000.000 serían 1, 2, 3, 1, 2, 3, con mucho cuidado con los ceros. Cerramos y igual. De esa forma obtenemos el resultado. Al ingresar esto en calculadora se obtiene este resultado, que sería la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. La otra unidad de medida solicitada es gramo sobre litro. Para convertir de gramo a gramo no se debe realizar ninguna conversión, solamente la conversión es de centímetro cúbico a litro, que es la que está acá abajito. Si nos fijamos en esa, si yo quisiera, o si quisiéramos eliminar el centímetro cúbico para que en este lugar quede un espacio que lo pase a ocupar el litro, debemos colocar el centímetro cúbico arriba y abajo el litro. Entonces, de esta forma lo que se ha conseguido es lo siguiente.
Se ha conseguido eliminar el centímetro cúbico con el centímetro cúbico, por lo tanto acá no ha quedado ninguna unidad, pero como hemos colocado el litro abajo, ese litro ocupa ese lugar. ¿Ya? Entonces de esta forma tendríamos gramos sobre litro. Ahora hay que buscar los compañeros de estas unidades, entonces hay que fijarse la equivalencia que existe. Entonces, donde yo tengo la L, busco, en la L tengo un 1, y donde tengo lo que son los centímetros cúbicos, tengo un 1000. Entonces esa es la equivalencia. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Ahí estaría la equivalencia. Ahora solamente faltaría multiplicar ese por ese, ¿no es cierto? Y dividirlo en 1. Y eso daría un resultado de 1.29 gramos sobre litro. Entonces de esta forma nosotros tendríamos la densidad en gramos sobre litros y acá estaría la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, la de acá.